The first day I had to film, En las décadas doradas del cine mexicano, hubo un hombre que hizo suspirar a millones: San Jorge Rivero. Un hombre que parecía esculpido por los dioses, con un cuerpo atlético, una sonrisa desafiante y unos ojos que hablaban más que cualquier diálogo de sus películas. En la pantalla era invencible, un héroe de acción, un amante apasionado, un símbolo sexual que rompía esquemas en cada escena. Pero hoy no venimos a hablar solo del mito. Hoy queremos mirar más allá del espejo, porque detrás de ese rostro perfecto, detrás de cada portada de revista, de cada suspiro del público, existía un hombre. Un hombre con sueños que a veces se desvanecían, con heridas que no sanaban, y con una soledad que ni la fama pudo ocultar. San Jorge Rivero fue aplaudido, deseado, incluso envidiado, pero también juzgado, criticado y en más de una ocasión olvidado. ¿Cómo llegó a lo más alto? ¿Y por qué decidió alejarse cuando todos querían más de él? ¿Qué secreto se llevó cuando dejó los sets de filmación para siempre? Hoy te contaremos su verdadera historia, una historia de éxitos y huidas, de amores secretos y decisiones silenciosas, porque a veces el mayor precio de la fama no es el escándalo, sino el silencio. Prepárate para descubrir al hombre detrás del galán, porque esta vez Jorge Rivero no actuará. Jorge Pous Rosas nació el 15 de junio de 1938 en la Ciudad de México, en una familia de clase media tradicional, donde la disciplina era ley y las emociones no solían mostrarse. Desde joven, destacó por su físico imponente, pero de cada músculo esculpido en el gimnasio había una mente brillante. Jorge estudió ingeniería química en la Universidad Iberoamericana, uno de los centros más prestigiosos del país. Era culto, reservado y parecía tener la vida resuelta, pero él soñaba con algo más, con algo que ni siquiera se atrevía a confesar en voz alta. En el destino le tenía preparado otro camino, uno lleno de luces, cámaras y deseo. Fue descubierto, casi por casualidad, gracias a su impresionante apariencia física. Y sin experiencia actoral previa, Jorge saltó a la pantalla grande. Su primer gran éxito llegaría con El Mexicano en 1966, donde no solo impactó por su interpretación, sino por atreverse a hacer lo impensable, a mostrar su cuerpo desnudo en una escena. En una época donde la moral aún gobernaba las pantallas, él rompió todas las reglas y se convirtió en símbolo. A partir de ahí, su ascenso fue meteórico. Se convirtió en el rostro más deseado del cine mexicano y latinoamericano. Actuó en más de 100 películas, compartió pantalla con grandes figuras internacionales como John Wayne, y fue incluso invitado a Hollywood. Su presencia era magnética. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo imitaban. En cada entrevista, él sonreía con elegancia, respondía con cautela, pero evitaba hablar de su vida personal. Y es que Jorge Rivero era un hombre de contrastes, exuberante en pantalla, hermético en la vida real, el galán perfecto ante el público, pero un completo desconocido fuera del escenario. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué se escondía detrás de ese escudo de perfección? ¿Y qué precio estaba pagando por convertirse en el ícono de la masculinidad latinoamericana? Jorge Rivero no solo fue actor, fue un fenómeno cultural. Un hombre que puso su cuerpo al servicio del cine, pero que siempre protegió su alma con un muro de silencio. A lo largo de los años, Jorge Rivero construyó una imagen impenetrable. Siempre sonriente, siempre elegante, siempre perfecto. Pero bajo esa fachada de galán invencible, se escondía una verdad que lo acompañaría como una sombra durante toda su carrera, en la soledad de no poder ser verdaderamente él, mientras la industria lo celebraba como el estandarte de la virilidad. En su interior se libraba otra batalla. Los rumores sobre su orientación sexual
comenzaron a circular con fuerza en los pasillos del espectáculo. Algunos periodistas osaban preguntar. Él, con cortesía y firmeza, desviaba la conversación. Nunca confirmó, nunca negó. Pero silencio, lejos de protegerlo, se volvió una prisión en un mundo donde ser diferente era motivo de burla, exclusión o escándalo. Jorge optó por callar. Era la única forma de proteger su carrera, su familia, su mundo. Eligió cargar con el peso de una verdad no dicha, no por vergüenza, sino por supervivencia. Le atribuyeron romances con mujeres bellísimas, algunas confirmadas, muchas otras inventadas. Dijo que era un conquistador sin límites. Pero la verdad, quizás, es que Jorge solo interpretaba el papel que todos esperaban de él. En lo profundo, era un hombre reservado, que prefería la calma de su vida privada antes que el ruido del escándalo. Y así pasaron los años, entre entrevistas cuidadosas, películas exitosas y una vida social medida con precisión quirúrgica. Jorge Rivero se convirtió en un experto del disimulo, pero cada vez que las luces se apagaban y los aplausos cesaban, quedaba solo consigo mismo, y con un silencio que hablaba más que 1000 palabras, que se siente vivir toda una vida siendo amado por millones y al mismo tiempo sintiéndose profundamente solo. El tiempo, implacable, no solo deja huellas en el rostro, sino también en el alma. Jorge Rivero, ya retirado del ojo público, comenzó a vivir a un ritmo diferente, lejos de los sets de grabación, lejos del brillo de los reflectores. Descubrió el valor del silencio y también su peso insoportable. La vida lo había llevado a los Estados Unidos, donde encontró un refugio lejos de las cámaras. Allí, en la tranquilidad de su retiro, comenzó a reconciliarse con su historia, sin necesidad de representar un personaje, sin necesidad de esconderse detrás de una sonrisa ensayada. Por primera vez, pudo ser simplemente Jorge. Algunos amigos cercanos comenzaron a notar el cambio. Su mirada se volvió más serena, su voz más pausada. Ya no evitaba ciertas preguntas, ya no necesitaba huir del pasado. Había encontrado, al fin, una paz silenciosa, aunque también dolorosa, y fue entonces cuando, en una entrevista inesperada, dejó escapar una frase que nadie vio venir. Siempre fui leal a mí mismo, incluso si eso significaba vivir en silencio. Fue una confesión sin nombres, sin etiquetas. Pero en esas pocas palabras había un mar de emociones contenidas por décadas. No era una declaración pública, no buscaba aprobación ni polémica. Solo era el susurro de un alma cansada que, al fin, se permitía hablar en la entrevista. Se volvió viral. Las redes se llenaron de mensajes de admiración, de comprensión, de amor. Muchas personas de distintas generaciones vieron en Jorge Rivero algo más que a un actor. Vieron a un hombre valiente que sobrevivió a su tiempo y a sus propios miedos. Y en ese momento, Jorge no necesitó decir más, porque por primera vez todos lo entendieron. Pasaron los años y Jorge Rivero continuó su vida en discreto silencio. No buscó regresar al cine, ni tampoco a los escándalos. Eligió la calma, eligió la distancia, pero nunca dejó de inspirar, porque en su elección de vivir fiel a sí mismo, aun cuando eso significara apartarse del mundo, encontró una forma distinta de valentía. A muchos de sus compañeros de la época ya no están, y sin embargo, su nombre sigue apareciendo entre los grandes, en festivales de cine, en ciclos de películas clásicas, en homenajes discretos. Su rostro vuelve a aparecer, más allá de los años, como testigo de una era dorada. Y.D. An Alma, que supo resistir en silencio. En alguna ocasión, alguien le preguntó si se arrepentía de algo. Él, con esa sonrisa serena que lo caracterizaba, solo respondió:
no cambié mi esencia por nada. Eso, para mí, es suficiente. Y quizás esa frase encierre la verdadera lección que Jorge nos deja. En un mundo donde muchos se doblan ante la presión, donde las apariencias valen más que la verdad, él eligió ser auténtico, aunque eso le costara la fama, los titulares o la aceptación de una sociedad que no estaba lista para entender en su historia. No es la de un escándalo, ni la de una caída trágica. Es la historia de un hombre que caminó con dignidad, que amó a su manera, que se protegió en el silencio y que al final logró reconciliarse con todo lo que fue. Hoy Jorge Rivero vive alejado de los focos, en la tranquilidad de una vida que eligió con plena conciencia. Ya no busca aplausos, ni necesita justificar su pasado, pero su presencia sigue siendo fuerte, casi mítica, como esas estrellas que no se apagan del todo, aunque ya no brillen en el cielo del espectáculo. A muchos se preguntan si volverá, si algún día aceptará una entrevista, un homenaje público, un regreso breve a la escena, pero tal vez esa pregunta no tenga respuesta. Tal vez Jorge Rivero ya lo ha dicho todo sin necesidad de palabras. Su historia queda flotando en el aire, como una película inconclusa, como un último plano que no se cierra, porque mientras haya quien recuerde sus actuaciones, mientras haya quien admire su coraje, su elegancia y su misterio, Jorge Rivero seguirá vivo en la memoria colectiva. ¿Será este el final o solo el principio de otra gran historia?